Muy buenas Listo. tardes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Lizeth Yurani Andrade Sarria y en representación del grupo de investigación conformado por la doctora Silvia Juliana Vargas Jaime, la ingeniera María Elena Gallardo Sánchez y el ingeniero Luis Carlos Martínez Vergara, y pertenecientes a la maestría en Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, tenemos el gusto de presentarles el estudio titulado Factores asociados al estrés en trabajadores de una empresa de transporte de carga durante los años 2025-2026. La salud mental se ha convertido en un tema prioritario dentro de las organizaciones, especialmente en el sector transporte, que genera alta exigencia dentro de sus jornadas laborales, la presión por el incumplimiento de tiempos de entrega, la carga laboral y las limitadas redes de apoyo que pueden generar significativamente en los trabajadores alteraciones en su salud mental, favoreciendo la aparición de estos síntomas de estrés y otras alteraciones relacionadas con la salud mental. En este contexto surge la importancia de nuestra investigación, ya que el estrés laboral no solo impacta la calidad de vida de los trabajadores, sino que también puede generar efectos en la productividad y en el desempeño, en el ausentismo y en la seguridad dentro de las propias organizaciones. Además, aunque existen lineamientos normativos para la gestión de los riesgos psicosociales, aún se evidencian vacíos en su identificación e intervención, particularmente en este sector de transporte. Para ello, nuestro objetivo general fue analizar la relación entre los niveles de estrés y las condiciones sociodemográficas y laborales de los trabajadores de esta empresa de transporte durante los años 2025 y 2026. Asimismo, buscamos caracterizar las condiciones de los trabajadores, evaluar los niveles de estrés y establecer la asociación con los diferentes actores, factores laborales y personales. Bueno, en cuanto a la metodología, la presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo de tipo analítico observacional y de corte transversal, con el objetivo de identificar los factores asociados al estrés laboral en los trabajadores de la empresa de carga de transporte. Se empleó un diseño no experimental con alcance descriptivo y correlacional, ya que se observaron variables en su contexto natural sin intervenir sobre ellas, permitiendo describir los niveles de estrés y analizar su relación con diferentes características de los trabajadores. La población estuvo conformada por 91 trabajadores de la empresa y debido al tamaño de la población se realizó un muestreo censal incluyendo la totalidad de los empleados en el estudio. Para la recolección de la información se utilizaron dos instrumentos. El primero fue la escala del DAS validada mediante la cual se evaluó el estrés laboral como variable principal del estudio. El segundo fue una encuesta sociodemográfica que permitió recopilar información sobre variables explicativas como la edad, el género, la jornada laboral, la carga laboral y el nivel educativo. Posteriormente, la información recolectada fue sometida a diferentes análisis estadísticos. Inicialmente, se aplicó estadística descriptiva para caracterizar la población y resumir los datos obtenidos. Luego se utilizó el coeficiente de la correlación de Spearman para identificar la relación entre los niveles de estrés y las variables sociodemográficas y laborales. Finalmente, se realizó un análisis de componentes principales de PSA con el fin de reducir las dimensionalidades de los datos e identificar patrones y agrupaciones entre las variables estudiadas. De esta manera, fue posible determinar cuáles factores personales y laborales presentan mayor asociación con los niveles de estrés en los trabajadores evaluados. En cuanto a los instrumentos, acá hay una breve imagen donde se evidencia que el instrumento utilizado como el DAS-21 se utilizaron las 21 preguntas, de las cuales solamente para este estudio utilizamos las 7 que fueron para nivelar y estudiar el estrés. Bueno, muy buenas tardes para todos los participantes en este evento académico. A continuación les voy a presentar los principales resultados obtenidos en nuestra investigación.
Dando respuesta a este primer objetivo, el cual está enfocado en caracterizar las condiciones sociodemográficas y ocupacionales de los trabajadores, empleamos estadística descriptiva, calculamos frecuencias, porcentajes, medidas de dispersión como la media y la mediana, así como distribuciones de frecuencia para las variables de interés en esta investigación. Los resultados indican que la población estuvo conformada principalmente por hombres, con un 93.4%, como lo vemos acá en esta gráfica de tortas, característica que es muy propia y diciente del sector transporte acá en el país. La edad promedio fue de 46.6 años y la mediana de 48. El hecho de que la mediana esté superior a la media nos sugiere un leve sesgo hacia la izquierda, indicando una mayor concentración de trabajadores en los rangos entre los 46 y 47 años. Digamos que este es un dato muy relevante, dado que esta madurez biológica es un dato interesante para este estudio, ya que si bien la experiencia puede ser un factor protector ante el estrés, el desgaste acumulado y la disminución de la resiliencia fisiológica en edades cercanas a los 50 años puede incrementar la vulnerabilidad a estos trastornos de salud mental. En resumidas cuentas, digamos que el perfil sociodemográfico del trabajador de esta empresa es un hombre de 47 años, en un estrato social bajo, con unos ingresos no superiores a un salario mínimo legal vigente en Colombia, una escolaridad baja media, por lo general casado o en unión libre, con una carga familiar entre 3 o 4 personas. Estos hallazgos permiten comprender el contexto social y económico de los trabajadores, los cuales pueden influir de sobremanera en su bienestar y percepción de las demandas laborales y todo lo que acarrea, digamos, las actividades en este sector del transporte de carga. Para el segundo objetivo, enfocado en evaluar los niveles de ansiedad, depresión y estrés, utilizamos inicialmente la herramienta escala DAS, como lo mencionó mi compañera. Esta herramienta mide 3 dimensiones de salud mental: estrés, ansiedad y depresión. Y adicional se aplicó un análisis de componentes principales con el propósito de reducir la dimensionalidad de los datos e identificar patrones comunes entre los síntomas evaluados. Entonces vemos acá los resultados del DAS, donde vemos que la ansiedad estuvo en un nivel moderado con el 45.1% de trabajadores. La depresión presentó una predominancia de nivel leve con un 38.5%, y el estrés alcanzó niveles altos de 52.7%. Total, como la compañera lo mencionó en la metodología, fueron encuestados 91 personas. Además de eso, también se le aplicó un cuestionario sociodemográfico. Digamos que los síntomas que predominaron o los más comunes en este análisis o en esta encuesta fue la tristeza, el agotamiento emocional, el miedo sin razón, la sensación de pánico, la baja motivación. Todos estos síntomas hacen parte del componente de esa encuesta DAS 21. En lo que tiene que ver con el análisis de componentes principales, donde diferenciamos dos componentes: un componente que tiene que ver con la sintomatología física que expresan los trabajadores, y un componente más que tiene que ver con el factor contextual, donde encontramos variables sociodemográficas como la edad, como la cantidad de personas a cargo, como el nivel de educación. Entonces, esos componentes lo que hicimos fue analizar con el fin de reducir esa dimensionalidad, y donde se pudieron identificar con ya un clúster, un análisis de clúster, 3 grandes grupos de trabajadores, ¿no? Tenemos este primer clúster de síntomas bajos y características demográficas definidas, principalmente con características sociodemográficas de edad y estrato, ¿no? Estrato social. Un segundo grupo que vemos que, bueno, cada puntico es un trabajador encuestado. Vemos que la mayoría de las personas se ubicaron en este grupo. Un segundo grupo también muy pequeño, con predominio de síntomas somáticos y ansiedad general. Y un tercer grupo caracterizado por síntomas depresivos
y manifestaciones de pánico. Pues evidenciando estos resultados que la afectación emocional no se presenta de manera homogénea dentro de toda la población estudiada, ¿no? Finalmente, el tercer objetivo orientado a establecer la asociación entre estrés y las condiciones sociodemográficas relevantes, utilizamos una correlación de Spearman, técnica estadística no paramétrica que permitió medir la fuerza y la dirección de la relación entre las variables que estudiamos acá en la investigación. Pues cabe aclarar y resaltar, recordar que el DAS mide 3 dimensiones de salud mental: estrés, ansiedad y depresión. Más sin embargo, como medida metodológica para reducir la dimensionalidad del modelo y evitar la redundancia derivada de la alta correlación entre los constructos emocionales, tomamos la decisión de usar los componentes de estrés, dado también que fue la dimensión donde con más nivel, con un nivel moderado, un nivel alto, en el análisis que hicimos en la encuesta del DAS, ¿no? Entonces tomamos estos componentes y los comparamos con algunos factores sociodemográficos como la edad, ingresos y carga familiar. ¿Por qué esto? Porque también son, digamos, variables cuantitativas, lo que facilitaba el análisis y la correlación. Este es el resultado de la correlación de Spearman. Básicamente muestra esta matriz que las variables sociodemográficas presentaron correlaciones débiles con los componentes del estrés. Si vemos, acá tenemos todos los componentes del estrés, de la dimensión estrés, y si hacemos referencia a la escala de color, entre más azul esté la correlación, quiere decir que es menos fuerte la correlación. Entonces tenemos los componentes del estrés básicamente todos en azul. Muy diferente cuando se correlacionaron, la correlación de lo sociodemográfico con el estrés. No hubo una correlación fuerte. Pero cuando se correlacionaron entre sí los componentes del estrés, pues sí cambia un poco la asociación, ¿no? Digamos que se encontraron correlaciones moderadas entre componentes de esta dimensión, destacando inquietud y dificultad para relajarse, con un coeficiente cercano a 0.68, como lo vemos acá en este caso, inquietud y dificultad para relajarse. De todas maneras, esto indica que cuando aumenta la inquietud y irritabilidad en los trabajadores, también tiende a incrementarse las manifestaciones del estrés. Bueno, ahora bien, como para darle continuidad al tema y hacer un resumen grande de todo lo que hemos mencionado anteriormente, vamos a ver que en cuanto a los resultados, encontramos ya partiendo de todo lo que han mencionado, que existe una vulnerabilidad social y económica en relación con esta población que estamos estudiando, tanto por los factores como por su actividad laboral y el estrés que esto les genere. El estrés no aparece solo, y con esto hacemos referencia a que es un tema multifactorial, incluye muchos otros factores, no solamente el estrés en sí, sino que incluye factores físicos, sociales, y, entre otros. Tiene un gran impacto en las condiciones laborales, y esto lo habla la OIT, sobre las cargas laborales que existen, y es un malestar que trasciende, es decir, no solamente sentirnos estresados, tensionados, sino que también esto nos genera una debilidad, un malestar general. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que hay una relación bien significativa entre las variables tanto sociodemográficas como laborales, que eso también nos genera esos factores de vulnerabilidad que veíamos previamente, en donde tenemos este perfil de un hombre de bajos ingresos, con una responsabilidad académica, con una responsabilidad familiar elevada, y esto nos deja ver que el estrés es una dimensión central, es el centro de un gran malestar que se puede presentar. Y para ello podemos empezar a instaurar estrategias preventivas y de intervención desde los ámbitos laborales, sobre todo en este aspecto o en este sector de transporte. Si quieres, continúa con la siguiente, Luis, por favor. Y aquí entonces, como para hablar de otros a grandes rasgos, tenemos como en toda investigación unas pequeñas delimitantes. En cuanto a ellas están, que tenemos un diseño transversal, lo que nos limita para generar causalidades. Lo realizamos en una sola empresa y esa con una muestra específica se nos dificulta un poco poder generalizarlo al todo el sector. Tenemos sesgos por autorreporte porque, como mencionaron, la estrategia es un instrumento de autorreporte. En cuanto a recomendaciones,
Estamos detrás de poder fortalecer la gestión del riesgo, implementar programas que nos favorezcan la salud mental, realizar evaluaciones periódicas, pero también fortalecer esas rutas de atención que tenemos en los ámbitos laborales para este personal. Y en cuanto a líneas futuras, los invitamos pues a poder realizar estudios longitudinales para poder ampliar la investigación y poder generar estudios que sean de intervención propiamente de la población en este sector de transporte de carga. Esperamos que haya sido de su agrado esta intervención. Muchas gracias.